Estaba preguntando a las chicas si habían llegado bien ayer. Sí, llegamos bien. Qué bueno, que me alegro. Bueno, hoy vamos a ver un tema con ustedes. Si miren ahí en la pantalla, el análisis de varianza de un experimento trifactorial combinatorio bajo el diseño experimental bloques al azar. Bueno, solo vamos a ver el trifactorial combinatorio. No vamos a ver parcelas divididas porque eso se vuelve muy complicado y normalmente no se utiliza. Porque y si lo hacemos un trifactorial en parcelas divididas, es como que estuviéramos haciendo un látice. ¿Sí? Entonces, ese es el inconveniente que tiene esa, ese análisis, porque es demasiado complicado. O sea, que es muy complicado porque, imagínense, un bifactorial se complica. Imagínense un trifactorial. La precisión de los datos es menor. O sea, cada vez se pierde. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? O sea que los resultados pues no van a ser muy precisos que se diga. Por lo mismo, estamos manejando demasiados datos. Y nos puede tender a confundir. Y al final, y si nos confundimos, ya los datos ya no van a reflejar lo que realmente está pasando en la naturaleza. Así que vamos a ver esto así rápidamente para que ustedes tengan una idea cómo es que se trabaja y tener una bibliografía. Por si en dado momento se les presenta un caso, pues saben por lo menos cómo hacerlo o cuáles son los puntos básicos que deben de saber ustedes para un análisis de un trifactorial. Entonces, para entrar en materia, la hipótesis se plantea así. ¿Sí? Hipótesis nula, I es igual a A para todo I. Ya sabemos que todos los niveles del factor A son iguales, según esto. Después tenemos el BJ, que sería el segundo factor, es igual a B para todo J. ¿Sí? CK es igual a C para todo K. Ahora ya utilizamos C. Y la interacción sería, no existe interacción entre las combinaciones de los factores AB, AC, BC y ABC. ¿Sí? Antes que se me olvide, se puede hacer parcelas divididas en trifactorial, pero no es muy viable usarla. O sea, que no se recomienda usarla, por eso no se estudia. Porque créame que se acuerdan que uno de los factores que se utiliza para hacer parcelas divididas es que uno tiene que ser más importante que el otro. ¿Sí? Entonces, las parcelas divididas es práctico y es recomendable hacerlo solo en bifactoriales, porque uno es más importante y el otro es menos importante. En cambio, en trifactorial no. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el más importante, el intermedio o el menos importante? Entonces ya sería una 3 clasificaciones y eso no es válido. ¿A quién ponemos en parcelas grandes, en parcelas pequeñas? Entonces es otra de las razones por qué no hay análisis trifactorial en parcelas divididas. Bueno, esta es la hipótesis nula, así de sencillo. Tenemos que A, B, C, y no existe interacción entre las combinaciones de los factores AB. Es la primera interacción, AB. Después, A con C. Después, BC. Y después, ABC. Miren cómo se complica un poquito, ¿no? Porque primero vamos a combinar A con B.
después A con C, después B con C, y después entre los tres, A, B, C. Igual la hipótesis alternativa, ¿sí? AI no es igual que A para al menos un I. B no es igual a B para al menos un J. CK no es igual a C para al menos un K. Existe interacción entre las combinaciones de los factores AB, AC, BC y ABC. Es importante detallar esto porque sí es importante ver qué combinaciones vamos a hacer y son las combinaciones probables que existen, ¿sí? Eso lo vieron ustedes en probabilidades. Por ejemplo, al hacer la combinación entre A y B, esa es una. Entre A y C es la otra. Y la última sería B y C. Entonces son puras probabilidades. Y viene la última que sería ABC, o sea que entre los tres. ¿Sí? Aquí no importa el orden. ¿Sí? ABC o CBA. ¿No? La cosa es de que se combinen entre los tres. ¿Estamos claros ahí hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? Continuamos entonces. El modelo estadístico. ¿Cómo queda el modelo estadístico? Así de largo se queda. ¿Sí? La variable independiente Y, J, K, L. Ahí agregamos la L, ¿va? Depende del efecto ¿de qué? De la media general, que es la mu, más el efecto del i-ésimo nivel del factor A, más el efecto del j-ésimo nivel del factor B, más el efecto del k-ésimo nivel del factor C, más la interacción, el efecto de la interacción entre el i-ésimo y j-ésimo, i-ésimo nivel del factor A con el j-ésimo nivel del factor B. ¿Sí? Aquí está descrito aquí abajo. ¿No? Más, ¿qué? Efecto de la interacción entre el i-ésimo nivel del factor A con el k-ésimo nivel del factor C. Viene la combinación de B y C. Efecto de la interacción entre el j-ésimo nivel del factor B con el k-ésimo nivel del factor C. ¿Sí? Y viene la interacción en general. Efecto de la interacción entre el i-ésimo del nivel del factor A con el j-ésimo nivel del factor B y el k-ésimo nivel del factor C. Esto de los tres, este que está acá. ABC. Más el efecto de la i-ésima repetición, que es RI. Y más el error experimental asociado a la IJKL-ésima unidad experimental. Eso sería la descripción del modelo estadístico de un trifactorial combinatorio. ¿Sí? Ya les expliqué por qué no debería haber y por qué no debe haber parcelas divididas en trifactorial. ¿No? Este es combinatorio. Ahora, aquí hay una aclaración. Ahí lo que vimos anteriormente fue completamente al azar. Si el diseño fuese completamente al azar, se le resta el modelo de la fuente de variación RI, ya que no habría variación debido a los bloques o repeticiones. ¿Sí? Si fuera el diseño cuadrado relativo, en vez de RI, que sería la fuente de variación de bloques, ahora tendríamos HI, variación de hileras, CM, variación de columnas, aunque para ese tipo de experimentos factoriales es difícil utilizar este diseño. Imagínense, un trifactorial en cuadrado latino. Ay, Dios mío.
solo imaginándome. Qué complicadísimo sería eso. En primer lugar, para sacarlo cuadrado, ¿cuántos tratamientos tenemos que hacer? ¿Cuántas combinaciones? Por ejemplo, si fueran tres factores de 2 cada uno, por ejemplo, 2 por 2 por 2, 2 por 4, 8. ¿Sí ves? 2 por 2, 4 por 2, 8. Son 8, lo mínimo, si fueran dos tratamientos por cada factor. Son 8 por 8, sería el cuadro. Pero imagínense con uno que sea 3. Por ejemplo, si fueran 3 el primero, 3 el segundo y 2 el tercero. 3 por 3, 9. Por 2, 18. Imagínense 18 por 18. En un cuadrado latino. Complicado. Es complicado. Pero se puede dar. Se puede dar. No solo que vamos a necesitar más terreno o más área para hacerlo. El análisis se complica demasiado. ¿Vamos? Bueno, fórmulas para el análisis de varianza, diseño experimental, bloques al azar. Aquí normalmente estamos hablando de bloques, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a revisar la fórmula de los bloques. Repetición menos 1. ¿Sí? Grado de libertad. Tratamientos. Es factor A, factor B, factor C. Es importante cuando uno está haciendo análisis de bifactoriales o trifactorial o cualquier factorial. Lo más importante es identificar cuál es el factor A y cuál es el factor B. En este caso, como es combinatorio, no importa cuál pongo de A y cuál pongo de B. No importa porque es combinatorio, o sea que todos son importantes. ¿Sí? Todos son importantes. Aquí no hay ninguno que es más importante que el otro porque es combinatorio. ¿Sí? Entonces, aquí, si ustedes ven, aquí no importa cuál voy a poner de A, cuál voy a poner de B y cuál voy a poner de C, pero lo que sí importa es de que yo tengo que identificar bien cuál es el que estoy utilizando como A, cuál es el que estoy utilizando como B y cuál voy a utilizar como C. Esa decisión lo tomo yo como investigador. ¿Cuál voy a poner como A, cuál voy a poner como B, cuál voy a poner como C? Eso no importa. En las parcelas divididas, eso sí importa porque yo tengo que poner quién pongo de A, que serían las parcelas grandes, y B, que serían las parcelas pequeñas, así como estaba el ejercicio que habíamos dicho. Entonces, si miramos aquí, por eso es tan importante, yo ya sé que R son las repeticiones, menos 1. Pero, por ejemplo, tratamiento es ABC, o sea que tengo que multiplicar todo, menos 1. A es A menos 1. B es B menos 1. C es C menos 1. Por eso es tan importante yo identificar cuál es A, cuál es B y cuál es C. Porque de repente en el proceso de análisis me equivoco y pongo A en lugar de C, ya arruiné todo. Ya no va a salir mis datos como debe ser. Por ejemplo, la combinación de AB es A menos 1, B menos 1. AC, A menos 1 por C menos 1. BC es B menos 1, C menos 1. Eso es multiplicado. Y ABC, A menos 1 por B menos 1 y C menos 1. El error, pues aquí tenemos que multiplicar los tres, ABC menos 1 por repeticiones menos 1, para sacar el error. Y el total, pues ABCR menos 1. Igual aquí en la suma de cuadrados. Para sacar el factor de corrección, yo tengo que y punto elevado al cuadrado dividido ABC. ¿Sí? Es el número de datos que tengo, el número de combinaciones que tengo o el número de tratamientos que tengo. ¿Sí? A, B, C. Si fueran 3 cada uno, imagínense cuántos tratamientos tenemos que hacer.
3 por 3, 9 por 3, 27. ¿No? Grandísimo. Menos la f de corrección, que la f de corrección ya sabemos que es total, o sea, que es el y punto, punto, punto elevado al cuadrado. Dividido ABC. Ese es el factor de corrección. Ah, aquí está en la esquina. Y punto, punto, punto elevado al cuadrado dividido RABC elevado al cuadrado. Ese es el factor de corrección. Igual acá. Aquí lo dividimos para sacar tratamientos, lo dividimos entre las repeticiones. Para sacar la A solo lo dividimos entre RBC. Para la B, RAC. Y para la C es RAB. Lo dividimos ahí. La combinación de A solo entre RAC, pero hay que restarle la suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de B. Y así están todas las fórmulas acá que nos sirve a nosotros para sacar la suma de cuadrados. Y la interacción entre A, B, C, suma cuadrados tratamiento menos suma cuadrados de A menos suma cuadrados de B menos suma cuadrados de C menos suma cuadrados de AB menos suma cuadrados de AC menos suma cuadrados BC. Y el error es suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados de tratamientos menos suma de cuadrados de repeticiones. ¿Sí? La suma de cuadrados de repeticiones es algo muy importante que ustedes aprendan aquí, chicos. Aquí dice suma cuadrados de tratamientos. No es más que la suma de cuadrados de los bloques, de repeticiones, mejor dicho. Es la suma de cuadrados de los bloques. ¿Recuerdan ustedes al inicio que dijimos que las repeticiones es igual al número de bloques? Cuando hablamos de bloques. Entonces las repeticiones son bloques. Entonces cuando ahí dice suma cuadrado de repeticiones, automáticamente yo ya me estoy imaginando que es la suma de cuadrados de los bloques. ¿Estamos claros? Tengan cuidado ahí. Y aquí pues el total es la sumatoria de y j, k, l al cuadrado menos la f de corrección. ¿Qué es? Es elevar al cuadrado todas las combinaciones que tenemos. ¿Sí? Y aquí pues es lo más fácil, solo dividimos suma de cuadrados entre lo que es el grado de libertad. Cada uno, y sale hasta acá. Ya después de esto, el FC es más fácil. Suma cuadrado de bloques, cuadrado medio del error. Todos entre el cuadrado medio del error. Todos están divididos entre el cuadrado medio del error. Y al F tab, pues ya ustedes saben cómo se calcula. Solo ver la tablita y ya lo tenemos. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿O están dormidos? ¿Por qué están muy callados? Todo claro, Lick. Muy bien. Aquí les dejo también los comparadores de Tukey. Ya cuando son estos trifactoriales o estos, cuando ya se empiezan a complicar, normalmente lo que usamos es Tukey, porque imagínense, si usamos SNK o Duncan, tenemos que sacar para cada uno otros comparadores, imagínense. Entonces, se puede, por supuesto, no les voy a decir que no se puede, por supuesto, lo único que ahí se complica un poquito más. ¿Sí? Se complica un poquito más porque imagínense, tenemos que sacar comparador para cada factor y después vamos a sacar comparador para cada nivel.
si usamos Duncan o usamos SNK. En cambio, si usamos 2K, pues solo un comparador por cada factor. ¿Sí? Se facilita un poquito más. Pero en cambio las otras, pues sí se complica un poco más, pero no es que no se pueda hacer. Por supuesto, se puede hacer. Eso solo se hacen en los exámenes finales, ¿no? No, son mentiras, no se preocupe. El examen final va a venir más fácil que el segundo parcial. Entonces, estos son las fórmulas de los comparadores de A, B, C, A, B, A, C, B, C y A, B, C. Aquí, pues, el alfa que ponemos aquí normalmente es el 5%. Entonces, no usamos el 1%, por el momento solo usamos el 5%, que es lo normal que se usa. Lo que sí tienen que hacer ustedes es esta fórmula es el SX media, ¿se acuerdan? Esto. Miren, lo más importante es el cuadrado medio del error, que es el común en todo. Lo único que cambia es en qué se divide. Por ejemplo, este RBC, que sería repeticiones por el factor B y por el factor C. Este se divide entre repeticiones, el factor A, factor C. Repeticiones, factor A, factor B. ¿Sí? Y así va. ¿Veamos? Ahora, lo que está aquí, el valor de A, B, C, son las cantidades de medias que se están utilizando. ¿Sí? Son las cantidades de medias de B, son las cantidades de medias de C, son las cantidades de medias. ¿Qué quiere decir? O sea, que significa que las medias de ABC son bastantes, pues depende el número de combinaciones que hay. ¿Sí? El de BC son las combinaciones entre BC. ¿Sí? O sea, que estos son los números de los promedios que tenemos. Vamos a ver un ejemplo numérico. Así rápido, como les estaba diciendo que aquí vamos a hacerlo así rápido, vamos a ver esto lo más rápido que podamos, porque también no pretendo que ustedes salgan expertos en trifactorial, porque si un bifactorial nos hizo la vida imposible, imagínense un trifactorial nos va a matar. Entonces, evaluación de 3 variedades de frijol, 2 reguladores de crecimiento y 2 tipos de fertilizantes en la EFA de Sololá. En el 2018 dice que se hizo esta actividad. Entonces, factor A, variedades de frijol. Icta Santa Gertrudis, Icta Altense e Icta Junapú. Son 3 variedades que son muy conocidos por ustedes. El factor B, reguladores de crecimiento. Hay uno que vamos a utilizar, Medina Plus, y el otro, Kelps Meal. Son reguladores de crecimiento. ¿Sí? Factor C, fertilizantes. El F1, fertilizante orgánico, Biocofia, y el F2, el triple 15. Es un fertilizante triple 15. El primero, pues es un orgánico y el segundo es... Entonces, vamos a combinar estos tres factores y lo vamos a analizar. Entonces, fíjense ustedes, lo que tenemos que hacer es hacer un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos tratamientos vamos a tener? Por ejemplo, si yo ya sé que el primer factor es 3, el segundo factor es 2 y el tercer factor es 2, entonces yo solo multiplico 3 por 2, 6 por 2, 12, ¿no? Entonces aquí hago las combinaciones y me tiene que salir 12. El B1, R1 y F1 es la primera combinación, la segunda combinación es B1, R1, F2.
Y así voy. B1, R2, F1. B1, R2, F2. Y así voy combinando todo. Y a ver cuánto nos dio aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 combinaciones. Esas combinaciones ya lo saben ustedes hacer cuando vimos combinaciones. Pero las combinaciones que habíamos visto solo eran de 2. Ahora estamos viendo de 3. Y para sacar cuántas combinaciones hay, solo tenemos que multiplicar los factores A, B, C. 3 por 2 por 2. 3 por 2, 6 por 2, 12. Entonces, mi primera, según aquí, que hay 3 repeticiones, mi primera repetición es esto, segunda repetición es esto y tercera repetición es esto. O sea que este es el primer bloque, el segundo bloque y el tercer bloque. ¿Sí? Acá. Ahora, ¿qué es lo que hago yo acá? Y, I, J, K. Es la sumatoria de todos desde 1.25, .81 y .78. Es lo que pongo en Y, J, K. ¿Sí? Vamos a comprobar si está bien sumado esto. Porque de repente nos equivocamos. 1.25 más .81 más .78. Sí, 2.84 y así vamos sumando cada uno de las combinaciones. Esto que ustedes miren aquí es la sumatoria de las combinaciones, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que esta es la sumatoria de las combinaciones, y lo que miren ustedes aquí abajo son la sumatoria de las repeticiones, que es exactamente la sumatoria de los bloques, ¿sí? Y este 49.49 es la sumatoria de todo esto, o la sumatoria de todo esto, y es nuestro Y punto, punto, punto. 49.40. Ahora sí, ya lo identificamos muy fácilmente. Ahora, ¿cómo sacamos Y, I, J punto, punto? ¿Qué es lo que tenemos que sumar? Sumamos lo que es R1 y R1, que sería 2.84 más 3. Vamos a ver, 2.84 más 3.28. 6.12. O sea que este resultado que es RIJ punto punto es todo lo que se repita en R. Es R1, R2, R1, R2, R1, R2. ¿Sí? Es lo que está acá. ¿Estamos? Lo que se repite en R1, R2, R1, R2. Ahora, ¿cómo sacamos Y.K. Simplemente nosotros sumamos lo que está aquí en celeste, no sé cómo lo miran ustedes, pero en azul. 2.84 de lo que es F1, F1. ¿Sí? F2, F2. Y aquí se pone F1, F1. F2, F2 es lo que está aquí en naranja. ¿Sí? F2 y F2 está aquí en naranja. ¿Sí? Igual aquí. F1, F1, F2, F2, F1, F1, F2, F2. Ese es Y.K. Ahora, Y.JK. ¿Sí? ¿Cómo lo sacamos? Es todos los verdes que a mí me está tirando acá. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando aquí? Estoy sumando 6.37. ¿Sí? 6.37. A ver. Estoy sumando también 5.70 y 2.84. Vamos a ver. 2.84 más 5.70 más 6.37 y me da 14.91. Ahora, ¿qué es lo común que tiene estos? Tiene R1
F1. R1, F1. R1, F1. ¿Sí? Tiene R1, F1 acá, pero es B1. ¿Dónde está R1, F1? Pero es B2. R1, F1, pero es B3. Entonces, estos tres son los que estoy sumando acá. ¿Sí? El de aquí abajo, entonces, ¿qué estoy sumando? Estoy sumando lo que son R1, F2. ¿Dónde hay otro R1, F2? Aquí, pero es B2. ¿Dónde está R1, F2? Aquí, pero este es B3. Entonces, esto lo sumo aquí. Entonces, esto ya son cuatro datos que solo son las mismas sumas de esto que está acá. Solo que ya están distribuidos. ¿Quién es quién? En esta tabla es donde nosotros distribuimos los datos. Es importante saber cómo lo estoy distribuyendo aquí porque esto me va a servir para hacer todos los cálculos. Ahora, ¿qué es lo común en todo esto? Lo común en todo esto que el dato y punto, punto, punto tiene que ser igual. Si ustedes suman estos datos, le va a dar 49.49. Si suman estos datos, le va a dar 49.49. Si suman estos datos, le va a dar 49.49. Y si suman ustedes esos datos, da 49.49. ¿Por qué da igual todo? Porque lo único que hicimos, agrupar nuevamente los datos, pero nunca va a alterar la sumatoria. Nunca. Si en alguno de estos a ustedes no les sale igual, algo hicieron mal o sumaron mal. Pero aquí tiene que salir igual, todo igual. Entonces, así es como distribuimos que es y y j, punto, punto, que es y punto k, punto, y que es y punto jk. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? Seguimos entonces. Ahora, de la tabla anterior, le quitamos, le copiamos otra vez YIJK, YIJ, YI.K. Es lo mismo. Estos datos que están aquí es lo que está aquí. Solo que ya no aparecen las repeticiones, sino que ya solo aparecen los datos de YIJK punto, YIJ punto, punto, YI.K punto y Y.JK punto. Esta parte que está aquí es lo que copiamos acá. Ya está. Entonces, para sacar las combinaciones y los tratamientos, tenemos que utilizar. Tenemos que utilizar varias tablas auxiliares. Por ejemplo, la combinación entre variedades y reguladores. ¿Sí? Vamos a ver, eso sería entre A y B. ¿Cómo sería? Los reguladores aquí arriba y las variedades en este lado. ¿Sí? Son 2 reguladores y 3 variedades. Entonces hago yo la combinación entre R1 y B1. ¿Sí? Si ustedes notan acá, aquí tenemos 6.12. ¿Dónde lo saqué? Este 6.12 lo saqué de acá. Que Y, J, punto, punto. Y aquí es Y y YJ. Entonces, para sacar Y y J, punto, punto, yo tengo que combinar lo que está aquí en esta columna. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy combinando aquí en esta columna? Simplemente donde tiene R1 y B1. Vamos a ver. R1 y B1. R1 y B1. Aquí está en esto. R2 y B1, por ejemplo, R2 y B1 son estos dos que están acá.
Independientemente que tengan F1, F2, F1, F2, no importa. Lo que estoy buscando yo es la combinación entre B1 y R1, B1 y R1. Aquí B1, R2, B1, R2. ¿Sí? Estos dos que están acá. Y así voy. B2, R1, B2, R1, B2, R2, B2, R2. Fíjense que lo que tenemos que ver aquí nosotros, cómo están las combinaciones. Por ejemplo, si yo quiero buscar este dato que está aquí, R2, B3. Muy bien, R2. Vamos a ver, vamos a buscar R2, B3. Hasta aquí abajo está. R2, B3, R2, B3. Entonces sumo estos dos, que sería 8.62. Es lo que tengo hasta aquí, 8.62. Y así voy haciendo las combinaciones. Por ejemplo, quiero hacer las combinaciones entre variedades y fertilizantes. Es A, I, C, K, o sea, A y C. Entonces pongo yo fertilizante 1, fertilizante 2, variedad 1, variedad 2 y variedad 3. F y B. F1 y B1. Vamos a buscarla F1 y B1. F1, B1. F1, B1. Entonces, estos dos son los que tengo. Serían 6.66, que es el que pongo acá. F2 y B1, voy a buscar F2 y B1. F2 y B1, aquí hay uno. F2 y B1, aquí hay otro. Estos son los que están aquí en naranja y son 5.66, que está acá. O sea que los datos que están aquí es lo que yo ubico aquí en estas combinaciones. Ustedes saben cómo se maneja Excel. Por ejemplo, Excel, las celdas de Excel, de la página electrónica de Excel. ¿Qué nos dice? Nos pone unas letras arriba y unos números a la par. Entonces, la dirección de la celda, que es la letra de arriba y el número. ¿Sí? Es exactamente pasa acá. Por ejemplo, aquí arriba, F2. Quiero buscar yo F2. Y B2, vamos a ver, F2 y B2. Aquí está, F2 y B2. Aquí hay uno. Hay otro F2 y B2 aquí. Entonces, la sumatoria de estos dos es lo que me aparece a mí aquí, 8.38. Vamos a ver, aquí está 8.38. Exactamente pasa con el otro aquí abajo. Fertilizantes y reguladores de fertilizantes, la combinación de B y F. Vamos a ver, ¿dónde está F1 y R1? F1 y R1, aquí está uno. Vamos a hacer otro. F1 y R1, F1, R1, aquí hay otro. Aquí F1, R1, aquí hay otro. Son tres. Es lo que yo tengo aquí, 14.91, que es el que tengo ubicado acá. Por ejemplo, F2 y R2, vamos a ver. F2 y R2. Vamos a ver, F2 y R2, aquí hay uno. F2, R2, aquí hay otro. Y F2, R2, aquí hay otro. Entonces son tres datos y me da 11.13, que es el que tengo yo acá. 11.13. ¿Estamos? Otro dato interesante. Estas combinaciones van a tener las mismas sumatorias. ¿Sí? O las mismas medias. No, perdón, no, las mismas sumatorias es lo que quiero decir, las mismas sumatorias. Es exactamente lo mismo que está aquí, va. Por ejemplo, y punto punto va a ser 49.49, 49.49, 49.49. Aquí no cambia. Igual pasa acá, son las medias. O sea que aquí sacamos nosotros las medias. Y para no equivocarnos, aquí nos ponen las fórmulas de cómo sacar las medias. Aquí dice y punto, punto, punto. ¿Qué quiere decir? Son todos estos datos que están acá. Estos 6 datos que están aquí, al sumarlo, es lo que dice y punto, punto, punto. Son todos esos datos que están aquí. Lo divido, para sacar la media, lo divido RBC. O sea, las repeticiones por factor B y por el factor C. Y me da un promedio. Y esa es la media que está aquí en este lado y esta es la media que está aquí en este lado. Ahora, esto es para este lado.
Y este que está aquí abajo es para los que están aquí abajo, la media de aquí abajo. La fórmula esta, repeticiones por A por C, es lo que se aplica aquí abajo. Este otro que está aquí es la media de aquí en este lado. Y esta que está aquí es la media de aquí abajo. Esta que está aquí es la media de aquí en este lado y esta que está aquí es la media de aquí abajo. ¿Por qué es tan importante sacar las medias? Porque nos va a servir a la hora de nosotros hacer los cálculos. ¿Sí? Miren, ahora, ¿cómo hacemos para sacar la tabla? Ya tenemos las fórmulas, ya tenemos cuáles son los datos que necesitamos. Entonces, esos cuadros auxiliares, al hacer nosotros, ¿sí? Al hacer nosotros esto, nos va a quedar nuestra andeva así de esta manera. ¿Sí? Al hacer el cálculo, al hacer el cálculo, ¿sí? De bloques, tratamientos, ABC, miren, aquí hay interacción. No hay interacción entre AB, no hay interacción entre AC, no hay interacción entre BC, pero sí entre los tres sí hay interacción. La C, el factor C, sí hay significancias, ¿sí? Entre la B no, entre la A sí. ¿Sí? Entre los tratamientos sí, porque es exactamente lo mismo que la interacción. ¿Va? Y entre los bucles dice que no hay significancia estadística. Este es el resumen de este análisis que nosotros hacemos en un trifactorial. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Aquí dice que ABC hay interacción, pero ¿por qué no había interacción entre AB, entre AC y entre BC? A ver, ¿quién me puede decir, quién me indica a mí que dice que hay significancia estadística entre la interacción ABC? Vamos a ver. ¿Quién es el que está más despierto? A ver qué dice Aguilar López. Buen día, Lick. ¿Podía repetir su pregunta? ¿Qué me dice a mí que hay interacción, dice ahí? O sea, que hay alta significancia entre lo que es la interacción ABC. ¿Qué me indica? ¿Qué quiere decir eso? No. No, Lick, la verdad no sabría decirle. Apoyémoslo ahí a Apen Tubac Budil. Tampoco sabría decirle, Lick. Mejor le lanzo a la general. ¿Quién me puede responder eso? Pero no todos a la vez. Uno. Liquid sería porque hay una significancia en A y en C. Hay una significancia en A, en C. Y como son combinatorias, obviamente los tratamientos es igual a la interacción. Entonces, por eso hay significancia. Hay significancia. ¿Pero qué nos indica que ABC tiene significancia estadística? ¿Quién nos dice eso? Que son diferentes.
Aparte de que hay interacción entre A y B. hay interacción, sí, pero ¿qué nos indica que es que hay interacción? ¿Qué parte práctica? Que A o ya sea B o digo C afectó a de alguna manera, así ya no son independientes entre ellos. Exactamente, o sea que uno o dos de los factores afecta a los siguientes. ¿Qué me indica a mí? Por ejemplo, regresemos por eso es importante analizar esto. Sacar los datos, pues eso es lo de menos, porque meterlo en una hoja Excel o en alguna, aquí dice, por ejemplo, ¿qué quiere decir que un factor afecta al otro? O sea, que sí hay interacción entre los factores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, eso quiere decir si yo siembro una variedad, por ejemplo, Icta Santa Gertrudis, nada más, y yo no le echo fertilizante y no le pongo un regulador de crecimiento, me va a dar otro resultado, que no precisamente es lo que me está dando ahorita. ¿Por qué me está dando ese resultado ahorita? Porque está afectado, o sea, que es afectado. Puede ser que sea mejor o puede ser que es peor. Puede ser de que sí lo ayuda o puede ser que lo está afectando así directamente para dañarlo. No lo sabemos. Pero sí, cuando yo, por ejemplo, cuando yo saco el resultado de Santa Gertrudis, ese rendimiento que tiene no es solo de Santa Gertrudis, porque ese rendimiento tiene que ver con el regulador y tiene que ver con el tipo de fertilizante. Eso es lo que nos indica. O por ejemplo, si yo estoy viendo estoy viendo lo que es el Icta altense, ¿sí? Estoy viendo el Icta altense y de repente me está tirando un dato en donde me dice que, un ejemplo, ahorita no miremos el ejemplo, pero de repente me dice a mí que el Icta altense es el más rentable. Sí, sí y solo sí, como a ustedes les encanta matemáticas, ustedes ya me entienden qué estoy diciendo. Icta altense, sí y solo sí, ese rendimiento solo va a ser posible si usted usa regulador o usa fertilizante orgánico o triple 15. Eso es lo que nos indica. Ahora, si usted no usa fertilizantes y tampoco usa algún regulador, entonces este rendimiento va a cambiar. Va a cambiar. Puede ser que sea mejor o puede ser que sea menor. Pues, no sé. Pero los otros factores sí está afectando el rendimiento. Me explico. Quiero que quede esto claro, jóvenes, porque si no, muchos han perdido. Pregunten. Que quede claro. ¿Qué quiere decir que hay interacción entre A, B, C? Quiere decir que el resultado, cualquiera de esos resultados que yo saque, está afectado por el factor B y por el factor C. Este resultado va a dar sí o sí, siempre y cuando yo use un regulador y use un fertilizante de ese tipo. Entonces va a dar ese resultado. Si yo no uso estos dos, el resultado va a ser distinto. Ahora, ¿qué pasa si me dijera al revés? Por ejemplo, si me dijera que no existe interacción entre A, B, C, ¿qué pasaría? A ver, ahora sí, ya me van a contestar. A ver qué nos dice Azurdia. ¿Qué me indicaría a mí si mi ejercicio dijera que no existe interacción entre A, B y C? ¿Qué me diría? Ninguno está influyendo. Ninguno está influyendo. Varías, explícanos un poquito más.
¿Me escucha, Varías, España? Parece que no estaba. Que los factores no están perjudicando bien aquí, en lo Que que no viene está siendo el proceso perjudicando. de producción. Ujú. Eso que sí, exactamente lo que dicen ustedes. Y es así. Por ejemplo, si me dijera a mí que no hay interacción, entonces el rendimiento, por ejemplo, de Icta Santa Gertrudis, ese va a seguir siendo el mismo rendimiento. Usted use fertilizante o no use fertilizante, usted use regulador o no use regulador, ese rendimiento de Santa Gertrudis va a ser igual. O use usted otra cosa, pero ese rendimiento es exclusivamente de Santa Gertrudis. ¿Estamos claros? Eso indica cuando, si nos dijera que no hay interacción. En este caso, hay interacción, quiere decir que este rendimiento que puedan tener estos factores, sí y solo sí, siempre y cuando ustedes usen fertilizantes o usen reguladores. ¿Estamos claros ahí, chicos? Bueno, coeficiente de variación. Aquí nos tiró coeficiente de variación. Ahí nos dice caso de mucha variación de resultados. ¿Qué nos indica eso, Bosel? Gila. Sí, buen día. Buenos días. Explíquenos, ¿qué nos dice esto? Caso de mucha variación de resultados, 33.32% de coeficiente de variación. ¿Qué nos indica? Supongo que indica que hay, por decirlo así, una gran distancia o una gran separación entre la media y los datos, porque pasa del 20%. Pasa del 20%. Lo que se acepta es el 20%, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí, Caná Gabriel? ¿María? Pues sí, diríamos, como usted había dicho, que al momento de realizar el coeficiente de variación de cualquier investigación tendría que ser el menos del 20%. Pues yo pensaría que esto, que sería del 20%, está ocasionado por algunos errores que tal vez haya provocado así de forma natural o por medio del investigador. Excelente, muy bien, excelente, bastante bien. Ahora, les voy a dar una mala noticia. Eso es lo que nosotros sabíamos hasta el momento. ¿Sí? Y no les podía explicar eso antes porque los podía confundir. Pero ahora les voy a decir lo siguiente. Todo lo que ustedes dijeron, no todo es cierto. Pero pongan atención a lo que voy a decir, por favor. Grábenselo bien, porque de aquí hasta que ustedes se mueran se les va a olvidar esto lo que les voy a decir. El coeficiente de variación sí nos indica la dispersión de los datos. ¿Qué tanto están dispersos los datos unos de otros? Eso es lo que nos habían dicho, eso es lo que nos dijeron. Y si pasa de un 20%, esos resultados no son confiables. ¿Por qué? Pudo haber habido un error natural, pudo haber habido un error del investigador, pudo haber una variación que vino de la nada y nos afectó nuestros datos. Eso es lo que dicen los investigadores comúnmente. Pero les voy a decir algo, y pongan mucha atención, no todo es cierto. No todo es cierto. Solo para facilitarles la vida, solo para facilitarles y ponerles un parámetro, decimos que es el 20%, pero en términos generales,
pero realmente no es el 20%. Como puede ser un 5%, como puede ser un 10%, como puede ser un 20%, un 25%, un 30%. Espero que me capten. No siempre va a ser un 20% el límite, porque esto puede ser muy engañoso. Como ese 20% se puede transformar en un 10%, en un 5%, como también ese 20% se puede transformar en un 30, un 40, un 50% más. O sea que no todo es real lo que yo les estoy diciendo, lo que sabemos hasta ahorita. Es parte de, o sea que es una parte verdadera, pero no todo es verdad. ¿Y ahora por qué? Porque resulta que existen algunas formas de ajuste de datos. Bueno, esos ajustes de datos hay un montón de métodos, pero fíjense ustedes que qué pasa. Por ejemplo, nos diría a nosotros que en caso de esto hay mucha variación. 33.32 no es aceptable porque superó el 20%. ¿Será cierto? No, no es cierto. Porque hay otro método que se llama ajustes de datos, y esos ajustes de datos nos sirven para ver si realmente nuestros datos están dispersos o simplemente la población que nos genera no está bien distribuida. Estoy tratando para que ustedes me entiendan perfectamente o que entiendan esta parte, porque esta parte, muchos investigadores y como los catedráticos en las universidades dicen, miren, fíjense que esto es tal cosa, esto es tal cosa y ya, el 20% y es todo. ¿Y qué pasa si ustedes al hacer ¿cómo se llama? Al hacer su tesis, por ejemplo, de la universidad, hicieron su investigación y todo, y les sale un coeficiente de variación de esto? Significa que su tesis ya se perdió, ¿verdad? O por ejemplo, cuando van a hacer su práctica, para no irnos tan lejos, cuando van a hacer su práctica en el campo, ahorita, ¿cómo se llama? Si por ejemplo ahorita van ustedes a práctica, ahorita el final de su carrera, y van a hacer una investigación, y les tiran coeficiente de 33.32, o les tiran otro un poquito más, ¿eso qué significa? Ya perdieron. ¿Será cierto? No, ahí no está perdido todo, jóvenes. Porque como nos dijeron anteriormente, que solo el 20% o máximo 25% nos aceptan, ya después de eso, con un dato así, de coeficiencia de variación, o coeficiente de variación del 33.32, eso no quiere decir que ustedes ya perdieron su investigación. Imagínense volver a hacerlo nuevamente. De repente ustedes fueron muy cuidadosos a tomar los datos, fueron muy cuidadosos a hacer su diseño experimental, todo está nítido y resulta que les tiró un 33.32%. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Miren, eso ha sido un dolor de cabeza para los que hacen tesis, para los que hacen investigaciones, porque los catedráticos solo llegan hasta donde dijimos, ¿vale? 20%, menos o más. Qué suerte, si sale menos, lujo. Pero ¿qué pasa si sale más? ¿Qué hacemos? ¿Será que hasta ahí está el límite de la estadística y no hay otra forma de hacer o de rescatar esos datos, de ver si realmente existe alguna forma de ajustar esos datos? Por supuesto. Y ese tema es lo que nos toca ver ahora, que se llama ajuste de datos. Y dentro de los ajustes de datos hay varias
tenemos, por ejemplo, una de ellas, a veces perdemos unidades experimentales. Perdemos unidades experimentales, entonces, ¿cómo hacemos para recuperar los datos estadísticamente de esa unidad que se perdió? ¿Sí? Por ejemplo, el caso de nosotros ahorita en la escuela, si ustedes se dan cuenta, ahorita estaba viendo yo que el tizón nos empezó a afectar por partes. No nos afectó igual en todo. Hay partes que están muy dañadas y otras que no están dañadas, están bien. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro experimento? De repente hay una unidad experimental que se va a morir toda y no lo vamos a poder cosechar. Se perdió, se perdió. ¿Será que existe una forma como rescatar esos datos de acuerdo a los datos de los otros? Hay unos me dijeron la otra vez, no, sacamos el promedio y ya, y ese es el dato de ese. No, no es así. Hay métodos estadísticos que me va a servir a mí para recuperar esa unidad experimental de acuerdo a los datos que tengo de las repeticiones y de los tratamientos. No es solo sacarle promedio. Ese es un ajuste de dato. El recuperar una unidad experimental, que sí existe la forma de cómo hacerlo. Otro ajuste experimental es cuando se pierden dos. Primero vamos a ver cuando se pierde uno nada más. Vamos a ver cuando se pierde dos. Hasta ahí llegamos, solo podemos recuperar dos. Porque cuando se pierde tres, ya no es factible, porque ahí nos va a mentir mucho los datos. ¿Sí? Eso es un ajuste de datos. Otro. Los supuestos de análisis de varianza. ¿Qué nos va a servir esos supuestos de análisis de varianza? Esos supuestos de análisis de varianza significa que a veces hay tratamientos que están tienen una desviación estándar más cercana y otros más lejos. O sea que los tratamientos podemos distribuirlos, depende cómo está su coeficiente de variación. Entonces, es otra forma de ajuste de datos. Pero, el último que yo, de ajuste de datos, y es a lo que voy ahorita, de ver lo que es la coeficiencia de variación. ¿Por qué sale alto? ¿Qué hacemos? Posiblemente sale alto porque primero, porque perdimos uno o dos tratamientos. Pero hay formas de cómo rescatar esos datos y incluirlos. 1. 2. Podemos hacer supuestos de análisis de varianza. Puede ser de que hay tratamientos que tienen la desviación estándar más pequeña y otros más grandes. Por ejemplo, estoy evaluando 4 tratamientos. El primer tratamiento tiene una desviación estándar del 2, por ejemplo. Y el último tiene una desviación estándar de 20 o de 25. Imagínense. Entonces, si yo saco el coeficiente de variación de los 2 tratamientos estos, uno que tiene desviación estándar bajo y el otro tiene desviación estándar alto, ¿qué coeficiente de variación voy a tener? Voy a tener un coeficiente de variación muy, pero muy alto. Entonces yo digo, no, hombre, es que esto está malo, pero de repente no es todo el experimento. De repente lo que pasa es de que la desviación estándar de 2 tratamientos son diferentes que los otros 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un supuesto de análisis de varianza, que así se llama, para yo determinar cuáles son los que tienen similitudes en ¿cómo se llama? En desviación estándar y los agrupo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sería la segunda forma. Y la tercera, que es lo que yo les voy a decir, es la transformación de datos. ¿Y qué es la transformación de datos? La transformación de datos es simplemente una de las prácticas más fáciles, es sacarle raíz cuadrada a todos mis datos. Por ejemplo, yo tengo
Yo tengo 3 tratamientos y 3 repeticiones, tengo 9 datos. A esos 9 datos les saco raíz cuadrada a todos. A todos. Y al sacarle la raíz cuadrada a todos, ¿qué hago? Entonces, todos los datos ya lo transformé en un dato más poblacional, más real. ¿Por qué? Ya los ajusté un poco más. Por ejemplo, si yo tuviera un dato 4, por ejemplo, y tengo un dato 9, y tengo un dato 16, ¿se dan cuenta ustedes que esos 3 datos están muy dispersos? ¿Sí o no? 4, 9 y 16. Pues chica, de 4 a 16 la distancia es altísima. Pero ¿qué pasa si yo saco raíz cuadrada del 4? Me queda 2, ¿va? Saco raíz cuadrada del 9, me queda 3. Le saco raíz cuadrada al 16, me queda 4. ¿Cómo quedaría la desviación estándar de esos 3 números? Se van a quedar pegaditos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo va a quedar la dispersión de los datos? Ya no van a ser dispersos. Por ejemplo, de 4 a 16 hay mucha diferencia, pero de 2 a 4, que sería la raíz cuadrada de esos 2 números, ya no es muy amplia la distancia. Entonces, es un truco que ustedes, que sí lo vamos a ver, que se llama ajuste de datos. Es un truco que eso les va a servir a ustedes. Por ejemplo, si hay algún ingenierito ahí anda batallando y no haya qué hacer porque su coeficiente de variación salió el 33 o el 40%, pues ya perdió la tesis. No es así, no está todo perdido. Se pueden sacar raíz cuadradas, no solo son raíz cuadradas, también se puede hacer que eso lo vamos a ver con ustedes porque mejor yo le puse más énfasis a esto porque muchos tiran la toalla a medio camino. Mire, mis datos salió más del 20%. Ahora ya no puedo hacer nada. Mire, no está mal. Pero es cierto. Hay trucos estadísticos que sirven para ajustar esos datos. Y esos trucos es lo que ustedes tienen que saber siempre. Que muchas veces en las universidades no lo explican. En las universidades no les dicen. Entonces, cuando ustedes ya están en la tesis, ya no hayan que hacer. O cuando ya están en sus prácticas, ya no hayan que hacer. ¿Y ahora qué hago con esos datos? Pero esos son mis datos. No los puedo alterar porque esos son los que están en el campo. Pero hay métodos estadísticos para ajustarlos. ¿Sí? Por ejemplo, se puede utilizar el LNX, es una forma, la raíz cuadrada. El arco de seno también es otra forma de ajustar los datos. O sea, que si nosotros tenemos un coeficiente de variación alto, ¿será que ya no se puede hacer nada? Por supuesto, se pueden ajustar datos. Primero, de repente yo haya perdido una unidad experimental. Pero si perdí una unidad experimental, lo puedo ajustar el dato. Incluso puedo ajustar de 2, porque si pierdo 2 unidades experimentales, entonces puedo ajustar de 2. Ahora, de repente, mi desviación estándar son diferentes en cada tratamiento, son muy altos, son muy dispersos. Entonces, es mejor agruparlos. Es una forma. Otra forma es de sacarle raíz cuadrada a todo, o sea, que es la transformación de datos, y entonces ya los datos se ajustan, ya la dispersión baja, el coeficiente de variación es distinto, baja totalmente. ¿Y ese es válido en estadística? Por supuesto, es válido, es aceptable. Pero lo vamos a ver con ustedes, son temas bastante importantes. Pero yo lo que quiero que quede claro, cuando hay un coeficiente de variación alto, eso no quiere decir de que aquí ya se acabó todo, sino que hay soluciones todavía. Así como salió este, coeficiente de variación 33.32, y así se meten ustedes a la terna con esto, pierde. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer? Ajustar los datos. ¿Hay métodos para hacerlo? Por supuesto, hay métodos. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda?
Inge, perdone una pregunta. Y ya a la hora de ajustar los datos, siempre va a bajar el coeficiente de variación. Miren, esto sí es importantísimo. Si ustedes sacaron los datos como se debe y realmente no cometieron el error o solo se inventaron los datos, aquí ya ajustando los datos, debe salir. Porque ¿saben qué pasa? El ajuste de datos, ¿qué es lo que hace? El ajuste de datos es, ¿se acuerdan ustedes de cómo se llama? De la campanita de población, ¿va? Empieza abajo, es como un volcán. Lo normal de la población, de la distribución de datos, es que en medio está la media, ¿va? O sea, en medio del volcán, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ese volcán sale torcido? La punta se va para un lado. Entonces la población no está bien distribuida. Pero no es que esté mal tomados los datos, pero sí, o sea, que está bien. Lo que pasa es que estadísticamente no se ajusta. Entonces, por eso se llama ajuste de datos. Ese ajuste de datos, al aplicarlo, automáticamente me va a tirar un coeficiente de variación distinto porque va a estar real a lo que es. Pero, hay un pero. Si no les salió a ustedes, cuando metieron primero los datos, y cuando hicieron el ajuste tampoco les salió, entonces ahí sí está mal. ¿Estamos claros? O sea que el ajuste de datos no quiere decir perdonar el error, o desviar el error, o solapar el error. No, el ajuste de datos sirve para, su nombre lo dice, ¿va? Ajustar mis datos porque hay algunos que están fuera del rango o simplemente mi población no es comportamiento normal, sino que mi volcancito de mis datos está un poco inclinado a la derecha o inclinado a la izquierda, entonces no me ajusta. Pero ya cuando saco yo la raíz cuadrada, ¿qué hago con la raíz cuadrada? Es hacer que esa población, ese volcancito quede bien. Entonces ahora sí ya me va a reflejar realmente lo que es el resultado real. ¿Sí? Pero si ni así sale, entonces ahí sí está mal, ¿va? Ahí se va a tener que ir, va a tener que repetir, porque algo se hizo mal. ¿Estamos claros? O sea que esto de ajuste de datos no solo nos sirve a nosotros para tapar el ojo al macho, como dicen, no. Nos sirve para ajustar nuestros datos que sean más reales. Y eso solo lo vamos a obtener aplicando los métodos estadísticos aprobados. No vamos a aplicar cualquier cosa. ¿Estamos claros ahí, chicos? Sí, gracias, Lick. ¿Alguna duda más? ¿No? Eso es lo bueno de trabajar con ustedes, que no hay dudas, ¿verdad? Entonces, fíjense que tengo un compromiso ahorita. Los voy a dejar un rato. Vamos a continuar el jueves ya con el tema de ajuste de datos. Específicamente esa tarde vamos a ver esos temas más detallados, cómo se calcula, cómo se hace, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Entonces, eso es lo que yo quiero que también aprendamos con ustedes. Ya después de los ajustes de datos vamos a ver lo que son comparaciones de medias, ¿sí? Entre una población, que es lo más importante que están utilizando los compañeros ahorita en el campo. Es cierto, cuando utilizamos diseños experimentales es importantísimo porque hay que hacerlo, porque son investigaciones formales. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos, por ejemplo, investigaciones, ¿cómo le llaman esto? Se me fue la palabra. No paramétricas, así se llama. Todo lo que estamos viendo nosotros ahorita son investigaciones paramétricas, porque hay parámetros que nos dice, bueno, usted tiene que calcular el tamaño de la unidad experimental, usted tiene que hacer un buen diseño, usted, y etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes saben ahorita se llama
son investigaciones paramétricas. Ahora, después de ver los ajustes de datos, sé que la siguiente semana vamos a ver lo que son no paramétricas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sin diseños experimentales. ¿Será que se puede hacer? Por supuesto se puede hacer. Por ejemplo, y es lo común que hacen en los campos, y es lo que están haciendo los compañeros ahorita que están en práctica. Por ejemplo, tenemos 2 compañeros ahí que están trabajando en Bayer, y ¿qué les puso Bayer a hacer? Aparte de que los puso a vender, les asignó unas parcelas, pero tampoco podían hacer diseños experimentales porque ya estaban establecidos los cultivos cuando ellos llegaron. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Solo tenían que hacer parcelas demostrativas. Bueno, le dijeron, bueno, agarren ustedes ese tablón, apliquen su producto aquí en este tablón y este tablón va a seguir normal. Y ahora, ¿qué hago yo para comparar estadísticamente si este es mejor o cuál es el mejor de los dos? Entonces, después de eso vamos a ver esas herramientas no paramétricas que nos sirve, y es válido en estadística, que nos sirve de comparar medias, sacando ya muestras, y esas muestras para decir, ah, no, esta es mejor que esta no, son iguales, y todo lo que nosotros ya sabemos, aceptamos o rechazamos, hipótesis nula, o qué sé, todo lo que sabemos nos va a servir, pero son cálculos no paramétricos. Y eso es lo que vamos a ver. Espero que nos dé tiempo para ver todo esto, y o sea que vienen muchas cosas bonitas en el curso. Pero los dejo hoy, solo que tengo que ir a una reunión ahorita, y espero verlos el jueves. ¿No tienen alguna duda, pregunta, comentario? Y que no habrá alguna posibilidad de realizar un ejercicio con este método para no estar tan en blanco y poder intentarlo. Sí, de hecho sí, solo que tengo uno ahí, solo que no lo he podido editarlo para enviárselos. Se los voy a enviar, eso se me estaba olvidando, que les voy a enviar uno de trifactorial para que ustedes vayan haciendo las fórmulas y viendo qué dudas van a tener de si realmente esas son las fórmulas o no, para que vayan practicando. Eso lo iba a subir porque ya teníamos ejercicio de bifactorial, pero el trifactorial, tengo uno ahí, pero una hoja, pero lo voy a editar bien y se los envío. ¿Está bueno? Bueno, un gusto pues chicos, un gusto de haber estado con ustedes. Tengan buena mañana y que todo con medida, nada con exceso, por favor, y bien portaditos. Cuídense, buena mañana. Feliz día, Lick.